Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga una vez más, hermanos. Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Reconocemos la grandeza de nuestro Rey y sabemos que solamente bajo su gracia y bajo su fidelidad nosotros podemos disfrutar de esta bendición. Porque todo es pura gracia, hermanos. Todo es pura gracia. No hay nada que nosotros podamos alcanzar que podamos decir lo merecemos o lo hemos conseguido con nuestra fuerza. No hay manera. Solo es gracia de parte de Dios para nuestra vida. Vamos a la palabra, Mateo capítulo 21, versículo 22. Mateo capítulo 21, versículo 22. Gloria a Jesús. Y dice la palabra: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ya hemos hecho mención de las razones por las cuales tenemos que orar. La oración es una necesidad del creyente y es parte de la vida normal del que ha nacido de nuevo. No es un extra, no es algo de lo cual puede decir yo sí oro. Si todos tenemos que orar, hermano. Todos tenemos que orar. No debe ser una característica reluciente en la vida de un cristiano en relación a otro cristiano, porque es algo normal en cada uno de nosotros. Y la efectividad de ella, lógicamente, pasa por la actitud nuestra, por la disposición nuestra. De hecho, el versículo que leímos nos plantea una razón y una demanda que el Señor propone acerca de la respuesta que Él va a traer a nuestra oración. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de algunas condiciones que nosotros debemos de tener para encontrar la respuesta de parte de Dios. Si bien es cierto, no podemos obligar al Señor a que nos conteste a nuestras oraciones, no podemos presionarlo, no podemos coaccionarlo de ninguna manera, porque Él es soberano, porque Él es el dueño de todo, porque su respuesta vendrá en el momento preciso y en la manera en cómo Él cree conveniente. Sí es cierto que nosotros tenemos que poner las pautas que a nosotros nos corresponde para que nosotros no vayamos a ser los obstaculizadores de la respuesta que Dios tiene para nuestra vida. Que en ningún momento nosotros vayamos a contribuir para que la respuesta a nuestra oración no sea escuchada. Que en ningún momento nosotros vayamos a ser los causantes para que la oración no tenga una salida ni tenga una respuesta. En lo que nos corresponde a nosotros debemos de dar la pauta para que la respuesta de parte de Dios venga a cada uno de nosotros. Porque si oramos es que esperamos una respuesta. No vamos a estar orando solo por estar perdiendo el tiempo, hermano. Oramos porque necesitamos una respuesta, porque requerimos una respuesta de parte de Dios para nuestras vidas, porque sabemos que Dios nos va a responder, porque sabemos que Dios va a traer respuesta a cada uno de nosotros. Por eso oramos. Lógicamente, no necesariamente, mis hermanos, hablamos de una respuesta acerca de una petición de algo material. No, hay respuestas que se manifiestan en nuestras vidas solamente con fuerzas nuevas. Por ejemplo, si usted está debilitado, ora, pide fuerzas nuevas y el Señor le llena. Ora y le pide al Señor una nueva experiencia en Él y tiene una nueva experiencia en Él. Porque Él es tan amplio, hermano. A veces nosotros supeditamos al Señor solo en situaciones materiales y creemos que la respuesta a la oración que nosotros estamos haciendo tiene que ver solo con lo material. Y en realidad, hermanos, es una pequeñísima parte.
de todo lo que Dios puede darnos a cada uno de nosotros. De hecho, el apóstol Pablo menciona, escribiéndole a los Efesios, que el Señor a nosotros nos responde mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Hay respuestas que vienen de parte de Dios y no hemos entendido siquiera qué era lo que le estábamos pidiendo al Señor, y nos dice: esto es así, esta es la respuesta, dice el Señor, porque de repente ni hemos entendido. Pero lo que el Señor está buscando es un corazón sencillo, un corazón sensible, un corazón dispuesto. Lo que el Señor está buscando es que nosotros pongamos la pauta en lo que a nosotros nos corresponde, para que de esa manera podamos recibir la respuesta que Él tiene para nuestra vida. Ya hemos mencionado algunas condiciones que nos corresponden a nosotros hacer, llevar a cabo, para que no haya ningún obstáculo para la respuesta a nuestra oración. La semana pasada estábamos mencionando que, en primer lugar, nosotros tenemos que aprender a orar según la voluntad del Señor. ¿Está de acuerdo el Señor con lo que yo le estoy pidiendo? ¿Está de acuerdo el Señor con mi petición, con lo que yo le estoy planteando? Y mencionábamos al apóstol Juan en su primera carta, cuando en el capítulo número 5, versículo número 14, él menciona, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, la pregunta para nosotros en esta noche es: cuando oramos, ¿estamos seguros que es la voluntad del Señor? ¿O oramos a la aventura? Vamos a ver, si es la voluntad del Señor, va a ser. Si no es la voluntad del... No, así no, hermano. Porque muchas veces esos son nuestros planteamientos. Voy a orar, y si es la voluntad del Señor, me va a salir. Si no es la voluntad de Dios, no me va a... No, hermano, yo tengo que estar seguro a través de la palabra. Solo por decir, ¿por qué una joven soltera de la iglesia, por ejemplo, va a empezar a orar? Señor, aquel fulano, vecino, compañero de trabajo, que buen impío, ¿verdad? Pero a mí me gusta. Voy a orar a ver si es tu voluntad para casarme con él. ¿Para qué va a orar? ¿Para qué va a orar? Ya sabe. Ya sabe. El problema es que nosotros queremos encapsular nuestro deseo con la figura de la voluntad del Señor, enmascararlo con la voluntad del Señor. Yo creo que es la voluntad del Señor. Vayamos a la palabra. Y por eso es que el apóstol Juan nos dice acá en su carta que nosotros, cuando oremos, debemos de tener la seguridad de que vamos a recibir respuesta, porque estamos orando conforme a su voluntad. Y la voluntad del Señor está revelada a través de la palabra. En otro sentido, a usted le pueden decir, el líder, el que cree usted más espiritual: sí, hermana, ore por eso, es la voluntad del Señor. Pero ¿y si la palabra le dice otra cosa? ¿Y si la palabra a usted le afirma otra cosa? Ahí es donde entonces nosotros tenemos que comprender que no podemos salirnos de los límites que la palabra ya nos planteó a nosotros para poder pedir algo. Como dice el texto bíblico que ya estamos reforzando, conforme a su voluntad. Que cuando oremos, debemos de asegurarnos que estamos orando según su voluntad. Y mencionamos también a Santiago, la carta de Santiago, cuando él nos dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, dice él. Y aclara y especifica por qué estamos pidiendo mal, dice Santiago. Porque lo que pedimos es de acuerdo a nuestros deleites, para gastar en nuestros deleites. Y note algo muy importante: no está hablando de pecado, hermano. Un deleite no necesariamente es una acción pecaminosa. Cuando Santiago hace referencia a deleites, habla del regocijo de nuestra carne, de la satisfacción de lo que yo quiero.
de lo que me gusta naturalmente hablando. Lógicamente podemos incluir también las situaciones pecaminosas, pero no necesariamente está hablando de las situaciones pecaminosas. Hay cosas, hermanos, que son innecesarias por las cuales estamos gastando tiempo en oración. No valen la pena. Que solamente es porque a mí me gusta, porque yo lo quiero. Imagínese usted, por ejemplo, está clamando y clamando y clamando por el Hilux último modelo y no puede ni manejar. Solo por decir, hermano. Ahí es donde entonces nosotros nos vamos dando cuenta que a veces estamos malgastando el tiempo en un espacio de oración que podríamos utilizarlo para algo más esencial, para algo más importante. Porque a veces podría ser que no tenemos lo básico, hermano, en casa. Y estamos pidiendo nosotros para el viaje para París, el viaje para acá, el viaje para allá. ¿Y cómo lo va a hacer? Hay modalidades de pago. Hermano, y se fue a Europa y quedó endeudado para toda la vida. Iba de pagar cuotas, iba de pagar. ¿Será la voluntad del Señor? No, hermano. No. Hay cosas, hermano, que usted no necesita revelación para saber si es o no es la voluntad del Señor. Ay, dices que yo quiero conocer Cusco. Y ahí hay un paquete. Y voy a Cusco, voy para el Perú. Hermano, no tiene para la provisión de la semana. O sea, parece ofensivo lo que estoy diciendo, hermano. Quizá parezca ofensivo. Pero la voluntad del Señor nos da sabiduría a nosotros para saber qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. No solamente con el deleite, porque muchos hermanos dedican el tiempo a lo que llaman oración solamente para poder expresar un deseo egoísta que tiene. Entonces ahí quedamos descalificados. Ya desde ese momento nos damos cuenta, no es la voluntad del Señor. Debemos de limitarnos a lo que la palabra dice y a lo que asuntos esenciales para la vida requieren, para que nosotros nos aseguremos. Aún más, hay situaciones que son esenciales de la vida que de pronto el Señor nos va a tener esperando, como dice en inglés, stand-by, en espera. Nos tienen espera. Sí, está en los parámetros de la palabra, sí. Está en la voluntad del Señor, sí. Está en lo que Dios quiere para mi vida, sí. Pero no es el tiempo, no es la manera en cómo lo estamos planteando, no es la forma en cómo lo estamos presentando. Lo queremos para ayer. Y a veces así oramos al Señor, ¿verdad? Y ahora con la manera de orar, que decreto, que reclamo, que demando. Y parece que Dios va a salir corriendo, hermanos, a ver cómo nos responde. Porque ya le hablamos nosotros y vea que tiene que hacerlo el Señor, porque ya le hablamos. No funciona así la cosa, hermano. A pesar de su bondad, a pesar de su misericordia, a pesar de su apertura para aquellos que valemos el precio de la sangre de Cristo, Él sigue siendo el Dios soberano. Él sigue siendo el que es digno de alabanza y de adoración. Él sigue siendo el Señor y nosotros sus siervos. Él sigue gobernando y nosotros seguimos siendo sus criaturas. Él sigue siendo el rey y nosotros sus súbditos. Nunca, pero nunca perdamos ese posicionamiento, el que la palabra nos dice a cada uno de nosotros. Dejamos de ser esclavos del pecado, pero nos hemos convertido en siervos de Él, hermano. Sí. Solo es que cambiamos de dueño. Lo único que el dueño que ahora tenemos no es intransigente, inmisericordia, despiadado, no. Cambiamos para bueno, hermano, para mejor, para excelente.
Porque eso sí, el Dios que nosotros tenemos, hermanos, es excelente para nosotros y tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Pero tenemos que estar velando cómo realmente nosotros estamos orando. También mencionábamos la importancia de orar con fe. Hebreos 11:6, usted se lo sabe de memoria. Pero sin fe es imposible. Imposible, hermano. Imposible es imposible. O sea, que no es posible agradar al Señor. La fe debe ser un ingrediente básico en nuestras acciones para la relación que tenemos con el Señor. Y en la oración es esencial, hermano. Es esencial. ¿Por qué le vamos a presentar al Señor una necesidad si nosotros mismos estamos dudando? Es que esto es muy difícil, es que esto es muy grande, es que realmente no hay forma de que se solucione. ¿Para qué? Y si está orando de esa manera, hermanos, ¿cómo espera recibir una respuesta de parte de Dios? Es que ve, este problema está difícil. No, yo no creo que Dios me responda. Entonces no ore. ¿Para qué lo va a hacer? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, le da a los que le buscan. Le da a los que le buscan. Jesús mencionó en el capítulo número 18 del Evangelio de Lucas una parábola, y la parábola tiene que ver acerca, dice el evangelista Lucas, de la necesidad de orar siempre. De orar siempre. Acerca de la necesidad de orar siempre. Y menciona el ejemplo de una viuda que necesitaba que un juez le resolviera un caso. Y dice la parábola que el juez era un hombre injusto, pero que la viuda fue insistente hasta que lo desacomodó al juez. Y dijo el juez: yo ni temo a Dios ni temo a los hombres, pero esta viuda me está molestando. Le voy a responder, voy a solucionar el problema. Dios no es un juez injusto. No, al contrario, misericordioso, compasivo, bondadoso. Si esa viuda con su insistencia conmovió el corazón de aquel hombre injusto, cuanto más nosotros, hermano, que con fe y certeza nos acerquemos delante de la presencia del Señor. No nos va a escuchar el Señor. ¿Cree que el Señor le escucha, hermano? ¿O está dudando? Esta es la noche para que le diga: duda, te vas de mi vida. No eres parte de mi carácter, te vas. Soy hombre o mujer de fe, porque debo agradar al Señor. Santiago nos explica cómo es la persona que no tiene fe. Dice que esa persona es como las ondas del mar. Se ven bien impetuosas, pero cuando llegan a la playa solo es un espumarajo. Así es. Así es la persona que no tiene fe. Como no hay persistencia, como no hay firmeza, porque la fe es firmeza. Una persona de fe, un hombre de fe, una mujer de fe se le manifestará en el carácter. En el carácter, hermano. Su actitud y su comportamiento es sólido, es firme. No es quebradizo, no es inestable. Una persona de fe sólida en lo que cree. No es que ahora cree una cosa, mañana otra y luego otra. No, la fe hace que el carácter del cristiano sea firme, de un solo temple, hermano, de un solo temple, que sea la misma actitud, que tenga el mismo comportamiento. Pero en una reunión de instituto bíblico que tenemos
por aquí. Un pastor comentaba que por allá por una de las aldeas un hermano estaba predicando y predicaba de que nosotros tenemos que ser de doble ánimo, decía. De doble ánimo. O sea, dos. Pero es que no entiende lo que dice la palabra. Cuando habla la palabra de doble ánimo es de triste y alegre, enojado y alegre, doble. No tiene firmeza y estabilidad. Una persona de doble ánimo es una persona que ahora está animada y mañana está desanimada. Pero como él no entendía, él decía, hermano, hay que ser de doble ánimo. No debemos de ser de doble ánimo. Debemos ser gente de fe. Una gente de fe firme, es sólida. Entonces nosotros tenemos que orar creyendo, orar con fe. Más allá, hermano, de estar imaginando una manifestación impactante que viene y se zarandea todo este templo, más allá de eso, lo que el Señor quiere que nosotros mostremos es la firmeza que tenemos cuando le pedimos algo. En ningún momento usted empieza a pensar, ¿será que el Señor no me oyó? ¿Será que el Señor no me va a responder? A saber, yo creo que es que no tiene capacidad, yo creo que no, esto no lo puede. Esa actitud no es parte de una persona de fe. Una persona de fe firme en lo que cree, es sólida en su vida de espiritual, porque lo manifiesta y lo proyecta. No es que está diciendo, mire que ahora estoy desanimado y mire que ya me animé. No, una persona de fe no es así, hermano. Tiene la misma condición, el mismo comportamiento. La condición que el Señor entonces reclama en este punto es que oremos con fe, creyendo. Muchas oraciones son en vano porque se ofrecen sin fe. No estamos creyendo que Dios pueda operar, que Dios pueda actuar. En tercer lugar, estábamos mencionando algo parecido a lo primero, pero en esto tiene que ver con nosotros. Lo primero decíamos que debemos de orar según la voluntad del Señor. Pero este tercer punto es, debemos de orar obedeciendo a la voluntad del Señor. Porque puede ser que sí, su oración esté de acuerdo a la voluntad del Señor, pero usted no está haciendo la voluntad del Señor. Usted está viviendo como quiere. ¿Con qué cara? ¿Con qué autoridad va a llegar y le va a decir, Señor, vengo ante tu presencia, tengo esta necesidad, Señor, respóndeme, trae una respuesta, solucióname? Y le dice el Señor, ¿y cómo estás viviendo? ¿Y cómo está tu conducta? ¿Y cómo está tu forma de vivir? Ahí quedamos manos arriba, hermano. ¿Sí? Ahí quedamos sin la autoridad. ¿Cómo podemos nosotros entrar confiadamente al trono de la gracia si no estamos haciendo la voluntad del Señor? Porque esto tiene que ver con la conducta. No estamos hablando del creer, sino de la vida que tenemos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Tenemos que someternos a lo que Dios quiera. Vivir orando, haciendo la voluntad del Señor, tiene que ser diciéndole, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, aunque no me guste. Aunque no me guste. Jesús le decía al Padre antes de que lo capturaran, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De pronto el Señor reclama de cada uno de nosotros acciones, actitudes y comportamientos, pero nosotros las hacemos a un lado y no las valoramos ni las tomamos en cuenta. Eso hace, hermano, que perdamos autoridad para poder presentarnos confiadamente delante de la presencia del Señor. Porque habrá una condición en nuestra vida personal que nos obstaculizará poder entrar con toda confianza delante de la presencia del Señor. Aquí vengo, Señor, tú sabes que yo he querido, pero es que esto no me gusta, Señor. Quisiera, pero no me parece eso que dice ahí. Pero, ¿qué es lo que queremos, hermano? ¿Hacer lo que Dios dice y que nos responda, o vivir
como bien nosotros queremos. Cuando Jesús oró, nos enseñó que cuando nosotros vayamos a orar delante del Padre, la actitud de sumisión y obediencia en nuestro corazón es básico. Es necesario, hermano. Es necesario. ¿Cómo le vamos nosotros a pedir al Señor si en nosotros no hay obediencia? Si seguimos haciendo lo que nosotros queremos, nos vamos para donde nos da la gana, decidimos lo que queremos, caminamos como queremos y ni siquiera le preguntamos, Señor, ¿está de acuerdo a tu voluntad? ¿Es parte de lo que tú quieres que yo haga? Porque la conducta nuestra tiene que ver, es inseparable, hermano. A veces quisiéramos nosotros como separar, no se puede. El cristiano no es dual, es uno solo. No es cristiano de templo y cristiano de calle, no, hermano. Muchos creen que así es, pero la palabra no nos enseña eso. El cristiano es cristiano aquí, en la calle, en la casa, en el trabajo, donde sea. Pero algunos son duales, son cristianos en el templo, fuera de él son de otra manera. Aquí, ¿a quién se le dificulta hacer la voluntad del Señor acá en el templo? No, aquí nos apoyamos más bien todos, hermano. Fortalece a la hermana, fortalece al hermano, y hasta le ponemos la mano y le decimos, no estás, ¿con qué ganas? Dice, voy a honrar el nombre de Dios. Pero, ¿y allá afuera? Allá también hay que hacer la voluntad del Señor. Allá también hay que vivir de acuerdo a la palabra. Y ahí es entonces donde cada uno de nosotros tenemos que considerar qué importancia que cada uno de nosotros podamos determinar el carácter de obediencia que se espera que cada uno de nosotros tengamos para poder de esa manera vivir. Seguro que Dios nos va a responder. Ya lo hemos mencionado, hermano, que la oración del pecador que Dios escucha es la del arrepentimiento. Es la del arrepentimiento. ¿Recuerda cuando Jesús sanó a aquel hombre? Y le dijeron los fariseos, ese es un pecador. Miren, le dijo él, yo no sé si será pecador. Lo que yo sé, le dijo él, es que a los pecadores Dios no los oye. Eso sí yo sé, le dijo él. Porque estaban diciéndole que Jesús era un pecador, y ese que había orado por él era un pecador. Yo no sé, le digo, pero lo que yo sé es que a los pecadores Dios no los oye. Sencillo, hasta el enfermo sabía eso, hermano. Peor, usted y yo también lo sabemos, hermano. Entonces, el reclamo de parte de Dios para cada uno de nosotros es: vamos a recibir respuesta no solo si oramos según su voluntad, sino también si hacemos y obedecemos su voluntad. Entonces, si usted sabe que algo está malo, arreglémoslo, hermano. Teniendo la solución en nuestras manos, vamos a dejar que el enemigo se aproveche de eso y le cierre la puerta para que usted no pueda buscar la presencia del Señor. No, dígale al enemigo, no, si Juan dice que si yo he pecado tengo que confiese mi pecado, porque tengo un abogado, lo confieso y se saldó la cuenta, hermano. Ahora, no es licencia para estar pecando tampoco, hermano. No es licencia para estar pecando. Pero sí, el Señor siempre nos tiene una salida, hermano, porque Él quiere respondernos, porque Él quiere ayudarnos, porque Él quiere estar con nosotros. Si hay algo que el Dios que nosotros tenemos es que Él se ha identificado con nosotros. Si no, no hubiera mandado a su Hijo, hermano. Envió a su Hijo por identificación con nosotros, por amor, por misericordia, por bondad para nosotros. Así que si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Dice el apóstol Pablo. Pero sometámonos a la voluntad. Sometámonos a la voluntad del Señor. Otro punto más, hermano. Es importante que nuestra oración sea persistente. Persistente.
Jacob tuvo la visita del ángel del Señor antes de pasar el arroyo de Jaboc. Estaba solo. Y el ángel del Señor llegó y empezó a luchar él con el ángel. Y no es, hermanos, que Jacob fuera más fuerte, no, hermano. Si solo le tocó el muslo, dice la palabra, y lo descoyuntó, hermano. Se lo zafó, literal, hermano. Eso es descoyuntar, es zafar. Ya me imagino yo el hueso del húmero, se llama este, hermano. ¿O cómo se llama este? Fémur. Zafado de la cadera, hermano. Pobre Jacob, hermano. Imagine eso. ¿Qué es lo que hace sobresalir el texto bíblico? Que a pesar de que le había zafado eso, ha agarrado como garrapata del hermano. ¿Qué es lo que nos menciona esa experiencia? La persistencia para obtener la bendición de parte de Dios. Le decía el ángel: suéltame, no te quiero matar, suéltame. Así de sencillo era, hermano, así de sencillo. No era que no podía soltarse, es que se le había pegado como garrapata. Y le decía: no te suelto si no me bendices. Todo derrengado, pero yo quiero la bendición. Yo quiero la bendición. La oración reclama de nosotros esa persistencia, esa decisión. Es que yo voy a obtener la bendición. Pero usted empieza a orar y de pronto: ay, tengo gran sueño, mejor me voy a dormir. ¿Cómo espera respuesta de parte de Dios así, hermano? Ay, dice: yo quiero que Dios me ayude a crecer, hermano, y ya. La palabra está escondida en un baúl, hermano, que ni sabe dónde la metió. Se le olvidó el camino donde queda el templo donde se congregaba. ¿Cómo espera que el Señor traiga bendición a su vida? Esa no es persistencia, hermano. Esa no es persistencia. Dios desea que cada uno de nosotros podamos manifestar la decisión que hay en nuestro corazón de conseguir de parte de Dios una respuesta. Jesús dijo: si vuestros padres terrenales, siendo malos, les dan buenas cosas, si le piden huevo, no le va a dar un escorpión, dice. ¿No? Si le pide un pan, no le va a dar una piedra. Si le pido pan, pues busca la manera de darle aunque sea un pedazo. Y si no tiene todo el huevo para uno, para cada uno, de 3 comen uno. 3 comen de un solo, pero les da un poquito, pero algo comen. Y dice: si vuestros padres, siendo malos, ¿cómo no nos va a dar el Señor para nuestras necesidades? El problema es que no queremos pagar el precio, hermano. ¿A nuestra carne le gusta orar? Honestamente no, hermano. No. Aunque, y esto sí tenemos que entenderlo, en la manera en cómo nosotros nos ejercitamos, las disciplinas espirituales se van volviendo parte de cada uno de nosotros, que después son una necesidad también. Si ya no oró lo que normalmente ora, ya usted siente que algo hace falta. Si no ha leído la palabra como es debido, sabe que algo le hace falta. Si no se está congregando como debería de congregarse, sabe que le hace falta algo. De repente por allá le van a decir a usted que es religioso. No es eso. Lo que pasa es que usted se adaptó ya a un estilo de vida espiritual que aún, como dice el salmista, mi corazón y mi carne te anhelan. Pero todo es parte de un proceso, hermano. No, de entrada que va a querer estar orando, hermano. Oh, que le dicen: quédese en una vigilia. Ah, no, dice que yo temprano me acuesto, dice. Y va a la casa y enciende el televisor y son las 2 de la mañana mirando una serie. ¿Cómo es que temprano se acuesta? Las vigilias que le dan sueño. El obtener la respuesta a nuestra oración también requiere de pagar un precio, de la persistencia. Aunque humanamente, hermanos, lo más fácil es soltar, es dejar. Para Jacob lo más fácil era dejar que el ángel se fuera.
Pero con la pierna zafada de la cadera, hermano, él seguía. No te suelto si no me bendices. No te suelto si no me bendices. Había una promesa. Una promesa que se le había sido dada a Abraham, se la habían repetido a Isaac y se la habían repetido a Jacob. Jacob era el dueño de la promesa abrahámica. No era Esaú, era Jacob, y Jacob lo sabía. No era lógico esperar que en ese momento, en un arranque, el ángel de Jehová le diga: te mato, y lo mata. Eso hubiera sido lo más sencillo, hermano. Pero no lo hizo. Había una promesa. Pero lo que más fue revelado y manifestado fue la fe que este hombre tenía. La fe superó el estado físico que estaba en ese momento sintiendo. El dolor que estaba sintiendo no era grato para él ese momento. Lo que él quería era conseguir su bendición. Entonces, cuando nosotros oramos con fe, creyendo que nuestra oración será escuchada, entonces Dios va a responder, hermano. Ahora, usted debe saber, puede ser que el Señor responda de inmediato, como puede ser que no le responda ahora. Pero ahí es donde tiene que verse la persistencia en cada uno de nosotros. Debemos de seguir perseverando. Le sigo esperando, Señor, sigo esperando. Recuérdele al Señor: Señor, aquello que yo te presenté es según tu voluntad, estoy haciendo tu voluntad, yo creo que me lo va a dar, y aquí sigo esperando. Y te la recuerdo no porque se te haya olvidado, sino porque a mí se me puede olvidar. O sea, al Señor no se le olvida, hermano. Los que padecemos de olvido somos nosotros, el Señor no. Él tiene ahí, aquí, puntos en espera. Puntos en espera. ¿Cuántos puntos en espera le tendrán a usted ahí el Señor? Y quizás se le olvidaron a usted ya, hermano, porque no siguió siendo persistente. Seamos persistentes. Seamos persistentes en nuestra oración, hermano. El apóstol Santiago, y con esto voy a cerrar, y quiero que lo leamos juntos, capítulo número 2 de la carta de Santiago. (2:15). Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? No quiero hacer la proyección en relación a la ayuda. No, eso es natural. El cristiano tiene que pensar en las necesidades de los demás. En este caso es la inoperancia de la persona que tiene para poder ayudar a otros. ¿Cómo usted teniendo y pudiendo darle a alguien le dice: váyase en paz, y el Señor le va a proveer si usted era el medio a través del cual el Señor iba a llevar respuesta a esa persona? A veces nuestra inoperancia imposibilita la respuesta de Dios. Mire que en muchas peticiones de oración que nosotros presentamos, de repente Dios está esperando que nosotros hagamos algo para traer una respuesta. Señor, ayúdame, Señor. Abre puertas de trabajo, Señor. Mira que estoy sin trabajo. Señor, me echaron del trabajo y encerrado en el cuarto, acostado noche y día. ¿Quiere que el Señor le provea trabajo? Salga del cuarto, vaya a la calle, busque un lugar donde posiblemente haya un trabajo y ahí va a estar la respuesta de Dios. No, pero esté esperando allá que le caiga del cielo, hermano. No, tampoco así no, hermano. Hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros.
Como que usted esté orando por una provisión, quiere que de ahí arriba le cae en la cabeza el fajo de billetes, hermano. No funciona así, hermano. No funciona así. Una necesidad material, de repente el Señor le da una habilidad, le da inteligencia, le da una sabiduría para poder conseguir un extra en la necesidad económica que tiene. Pero a veces nosotros le queremos dejar toda la responsabilidad al Señor cuando hay cosas que somos llamados nosotros también a hacer. De repente la bendición se detiene por la inoperancia nuestra. La persona no comió porque el que podía darle de comer no quiso darle. Ahí tendrá que dar cuenta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que pensar, hermano. Si oramos con esa actitud de desidia, si oramos con una actitud de displicencia, donde nosotros tendríamos que actuar y no actuamos, no esperemos, hermano. Dios quiere que también nosotros estemos dispuestos a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros. Dice, aquí estoy orando, que el Señor le revele al fulano que venga acá a la casa. Señor le revele, porque no vamos nosotros, hermano. Y sabe, hermano, a veces nosotros decimos, el hermano no quiso orar por mí. Yo estaba bien enfermo y no quiso orar la hermana por mí. Y sabía la hermana que estaba enfermo usted. No, es que yo le dije que revélales. No, ¿y por qué no le dijo? ¿Para qué va a necesitar usted que Dios le esté ayudando a algo que usted tiene que hacer? ¿Quiere que alguien ore por usted? Una llamada, un mensajito. Mira el WhatsApp, hermano, no tiene datos, usted va y donde hay un wifi ahí, hermano, conecta, mensajito, necesito que oren por mí. No, dice el Señor, tiene que irle a revelar a la hermana para que la hermana venga acá. Y no, hermano. Por eso muchas veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones. Los hermanos tampoco tienen espíritu de adivinación. Sí, hermano. Muchas veces las oraciones no tienen respuesta porque nosotros mismos no hacemos lo que nos corresponde hacer. Y no es, hermanos, que le estamos citando a que el texto que dicen muchos que hay por ahí, ayúdate que te ayudaré. El texto bíblico, ayúdate que te ayudaré. Primera de Salomón 5:7. No, hermano. Estoy hablando en acciones que naturalmente nosotros tenemos que hacer. No podemos estar esperando en la respuesta que esperamos de parte de Dios que aquello que a nosotros nos corresponde hacer, lo haga también el Señor. Así que Dios quiere responder a nuestra oración, pero nosotros tenemos también que hacer nuestra parte para que sea Él glorificándose en medio de cada uno de nosotros. Pongámonos en pie, hermano.